transmitir a través de la plataforma de Facebook. Sin embargo, vamos a iniciar esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenidos y bienvenidas sean todas a este webinar de informe de monitoreo de proyectos y visados del INPU 2019 organizado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Queremos extender un caluroso saludo a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, así como a las señoras y señores alcaldes que nos acompañen, miembros de cámaras y consejos, colegios profesionales, representantes de federaciones, periodistas y a toda la audiencia de nuestra transmisión que efectivamente después pasaremos a través de Facebook. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas y gracias por participar en este momento tan importante para el desarrollo urbano del país. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada por un panel de expertos en temas de vivienda, como lo es el arquitecto Tomás Martínez Valdares, el señor Carlos Ugalde, quien es parte del Centro de Investigación de Vivienda y Construcción del TEC, la señora Catalina Martínez, quien es periodista independiente especializada en temas de vivienda, y la arquitecta Natalia Jiménez, quien forma parte del proyecto que veremos el día de hoy. Nos enfocaremos esta mañana únicamente en los datos recabados, pero sobre todo en la importancia y la utilidad de estos datos. Desde el 2014, el Instituto ha buscado renovarse y desde el 2018 innovar en todas las áreas de su competencia: financiamiento, ordenamiento del territorio y vivienda, puesto que entendemos que todas las personas que viven en el país necesitan un lugar adecuado donde establecerse, cumplir con parámetros establecidos para construir su vivienda y además podemos promover el financiamiento para que puedan construir ese sueño de tener casa propia. Así que basados en esta visión, la digitalización y acercarnos a cada uno de ustedes, es nuestro objetivo contar con instrumentos que nos permitan tener información que se vuelve cada día muchísimo más vital en la toma de decisiones. Así que para que nos comente un poco más, tenemos al arquitecto Tomás Martínez Valdares, quien, como les decía, es el presidente ejecutivo de nuestra institución, pero además es experto en estudios de diseño urbano, especialista en gestión de proyectos, políticas de suelo urbano, gestión y rehabilitación de la ciudad, paisaje y el territorio. Así que sin más, los dejo con don Tomás. Don Tomás, por favor, recuerde activar su micrófono. Sí, muy buenos días, Tatiana, gracias. Muy buenos días, señora Claudia Dobles, primera dama de la República, autoridades y jerarcas que nos acompañan esta mañana, a los estimados panelistas que comparten conmigo el día de hoy este webinar, especialmente a Catalina Martínez, que está desde la Ciudad de México. Por supuesto, a todas las invitados especiales, a las personas que nos siguen por Zoom y que nos seguirán por Facebook Live también. Bueno, el evento de hoy representa realmente fielmente el nuevo modelo de trabajo del INBU. Un modelo de trabajo que está basado en la digitalización de procesos, en el registro de datos, en el análisis de los mismos datos, en la vinculación de los procesos de planificación urbana. Hay una gran diferencia y un gran salto entre simplemente registrar los trámites y dar aprobación a los trámites, a procesar estadísticas, a generar geolocalización de la información y a sistematizar esta información. Y de eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando de cerrar un círculo virtuoso, de unir procesos que se inician con los trámites de construcción a través de la plataforma APC del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que le permite al INBU llevar el registro uno a uno de cada uno de los trámites, de cada uno de las urbanizaciones y condominios que se realizan en este país, así como igualmente a través de nuestros propios sistemas, de los permisos que se han generado a lo interno del INBU, complementando todos los visados y trámites. Bueno, esta información representa un conjunto anual de cerca de 3.734 trámites, entre 3.700 y 4.000 trámites al año. En este caso, el 2019, 3.734. Que están debidamente registrados, geolocalizados, analizados, y justamente lo que se resume y materializa en este informe para toda la población y que estamos presentando el día de hoy. ¿Qué es lo que permite este informe? Bueno, básicamente tomarle el pulso al desarrollo inmobiliario, al desarrollo de la vivienda multifamiliar en el país y, por supuesto, ir viendo marcadas las tendencias que tenemos en el territorio nacional. Hoy estamos ante el primero de los informes.
2019, un informe que se irá enriqueciendo gradualmente con la sumatoria de más información generada en el limbo. Nosotros generamos un gran volumen de información, generamos cerca de 1000 avalúos al año, el desarrollo de los mismos planes reguladores, la delimitación de los cuadrantes urbanos, los resultados de nuestros procesos de inspección. Todo esto en sumatoria, estamos seguros que va a generar una plataforma de información de una enorme utilidad a municipios, al sector académico, al público en general, para aquellos que quieran analizar oportunidades de inversión, para aquellos que quieran conocer cuál es la actividad constructiva en su cantón, y para aquellos que quieran ver también, hacer o desarrollar procesos de investigación, de análisis, de trabajo académico. En fin, en realidad, la alternativa de opciones de utilidad de esta información es muy amplia. Hoy también contamos con experiencias que creo que son de gran valor para poder visualizar cómo se complementan estos aportes y las posibilidades que tienen con los resultados que estamos presentando desde el limbo el día de hoy. Entonces, la idea era mostrar un poco cómo se complementa la información que estamos levantando desde el limbo con otras iniciativas, por ejemplo, que ha desarrollado el Centro de Investigación de Vivienda y Construcción del Tecnológico, a nivel más municipal. Entonces, una iniciativa nuestra de escala nacional, bueno, cómo se complementa con análisis de monitoreos a escalas locales, y ver cómo se ha ido avanzando en la sistematización de indicadores en desarrollo urbano, cómo se vinculan esas iniciativas del alcance nacional con otras del alcance local. Veremos también la perspectiva de Catalina Martínez, que es periodista mexicana que ha acumulado pues, ya una importante experiencia en el seguimiento de indicadores del sector construcción y vivienda, no solo en México, donde reside, sino en América Latina como periodista de la revista Inversión Inmobiliaria. Ella le ha seguido el pulso también durante los últimos años a la oferta de comercio, industria, vivienda. Nos parece que es una experiencia valiosa e importante vincularla al día de hoy. Entonces, el día de hoy el Limbo hace público un producto más al servicio de la ciudadanía. Esto complementa los 3 reglamentos que hemos actualizado en los últimos 2 años: renovación urbana, construcción, reglamento de fraccionamiento y urbanización, el protocolo de delineamiento para ríos, arroyos y quebradas que presentamos hace unos meses con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el protocolo de limitación de cuadrantes urbanos, y ahora este informe anual de trámites de visados que nos va a permitir, pues, y que es un ejemplo de una aplicación práctica de los sistemas de información geográfica en un proceso de trabajo interdisciplinario, porque es un trabajo en donde han participado arquitectos, ingenieros, geógrafos, y bueno, basado en software abierto, y destacar, creo que es importante destacar, una creación 100% desarrollada al interno del Limbo. Esta información permitirá, entre otras cosas, monitorear los patrones de crecimiento urbano, nos va a permitir identificar qué áreas están concentrando más crecimiento, dónde se está localizando el desarrollo industrial, nos va a permitir desagregar la información a nivel de provincia, de cantón, nos va a permitir identificar la tipología de vivienda predominante en cada una de las regiones del país, y en fin, las posibilidades de cruzar información, de hacer álgebra, de mapas, de sacar información, es muy amplia. Esta información estará disponible en nuestra página web, que por cierto ha sido reconocida por el Índice de Experiencia Pública Digital del INCAE como una de las páginas con información más útil en el país. Recibimos un puntaje de 88 sobre 100 en este rubro, que valora la calidad de la información y la utilidad de la información que se está poniendo a disposición de los usuarios. Y nos queda el compromiso de seguir ampliando para el público la información y la difusión de nuestros resultados. Las métricas en realidad en el desarrollo urbano son fundamentales, en los procesos de planificación urbana son fundamentales, se han convertido en la base fundamental de nuestras decisiones, tanto de la administración como también de la junta directiva del Limbo. Y esto es una muestra de cómo potenciar el uso de esa información, de esas métricas. Estamos utilizando información de este tipo para alimentar, para valorar, para generar una información más clara y precisa
en el desarrollo de los planes regionales que se están trabajando en este momento en la región Chorotega, en la región Huetar Norte, y sin duda va a permitir pues crear información mucho más certera, generar proyecciones de crecimiento mucho más claras y finalmente generar una propuesta de planificación mucho más sustentada. La información detallada, el análisis de la información, los indicadores permiten y facilitan la toma de decisiones. Yo creo que ese es uno de los temas y de las premisas fundamentales del evento que estamos desarrollando hoy, pero también enriquece la información a nuestra población en general en un ejercicio de transparencia, de comunicación, que permite reflejar el impacto de nuestro trabajo en Limbo en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, no, agradecer a todas las personas que están hoy conectadas y por supuesto por aceptar nuestra invitación, al arquitecto Carlos Ugalde, a Catalina Martínez, a Natalia. Y bueno, no me extiendo más porque en realidad el fondo de la presentación de hoy está en los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Tomás Martínez Valdares por sus palabras y sin lugar a duda lo que don Tomás apuntaba hace unos minutos sobre la innovación y el nuevo reconocimiento que está realizando la institución en pro de mejorar los datos, pero sobre todo acercarnos a ustedes, la ciudadanía, es uno de los pequeños pasos y este es uno de los más importantes en materia de desarrollo urbano. En este momento, pues les voy a contar un poco más sobre qué trata este informe que nos va a explicar la señora Natalia Jiménez. Natalia es parte de un equipo multidisciplinario que trabajó justamente en este informe. Como les decía, contar con instrumentos de información que permitan tener datos de manera accesible, veraces, pero sobre todo abiertos, que ustedes puedan utilizar, se vuelve importante para la toma de decisiones, tanto en los gobiernos locales, empresas, la academia, datos estadísticos y otros. Y de verdad que es un honor para mí poder presentar el primer informe de monitoreo de trámites de planos y visados 2019, donde, como les decía hace unos segundos, hay un grupo de expertos que ha trabajado arduamente en esto para que por primera vez podamos contar desde la institución con esta información y contar con ese alcance para todos y todas, que como lo decía don Tomás, al finalizar este webinar va a estar disponible para que todas las personas puedan conocerlo. Así que sin más, quiero dejarlos con la arquitecta Jiménez para que ella es parte de la unidad de fiscalización del Departamento de Urbanismo que desde el 2019 inició con esta recopilación. Así que Natalia, gracias por acompañarnos y te agradecemos que nos expliques un poco más sobre qué trata este informe. Buenos días, Tatiana. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Desde la unidad de fiscalización le hemos visto la necesidad de ir cada día aumentando nuestra agilidad, nuestra toma inmediata de decisiones, tener información clara, precisa, que nos ayuden a ir más allá de solo revisar proyectos que se tienen. Es por esto que hemos implementado este proyecto. Adolfo, por favor. La unidad es el foco de muchísima información. Se tramitan alrededor de 3.734 trámites en la unidad de fiscalización. De estos, 1.057 son trámites de condominios y urbanizaciones. Es necesario unificar toda esta información para aprovecharla, porque la información por sí sola no nos genera ganancia. Es por eso que nuestro objetivo fue implementar un registro geoespacial que empezamos a partir del año 2019. Todos los trámites de proyectos ingresados y revisados mediante la plataforma de APC se están poniendo en una base de datos geoespacial. Esto utilizando el Sistema de Información Geográfica de Software Libre, QGIS. Esto nos va a ayudar, bueno, primero a crear un repositorio central y administrado.
Es decir, en cualquier momento, de una manera rápida, expedita y clara, tendremos la información. A segundo, consolidar un sistema de consulta. Y tercero, agilizar la identificación, ubicación y variables restrictivas que puedan afectar el desarrollo de un proyecto. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener la visualización real de un panorama de crecimiento urbano a nivel de urbanizaciones y condominios en todo el país. Esto, aunado a algunas otras políticas, como las que ya mencionó el arquitecto Tomás Martínez, sobre avalúos, todo lo que son planes reguladores, todo lo que son cuadrantes urbanos en los cuales ya el INVU está trabajando día con día, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para incurrir en las políticas del país. Siguiente, por favor. Esto lleva un proceso amplio. Normalmente es fácil ver solo el mapa que se elabora al final. Sin embargo, todo este proceso, además de generar un resultado final, la idea fue enriquecer todos los procesos que lleva la unidad. Es decir, cuando tenemos una primera parte de información y gráficas, simplemente, o más bien, no estamos simplemente tomando información y recopilándola. De este están saliendo informes, se están generando el POI, se están generando gráficas, o sea, de esta misma información en un proceso paralelo, estamos llevando muchos más procesos que se derivan de este. Todo esto con el objetivo de que los procesos se agilicen dentro del mismo INVU. Una segunda parte es de georreferenciación. Es decir, es un procesado. Cuando ya tenemos toda esta primera parte de recolección de información, todos los visados de los proyectos que salen de la unidad de fiscalización, entonces todos los proyectos que son aprobados los vamos a georreferenciar. En esta georreferenciación también tiene la recolección de información extra. Es decir, la información que se recopiló al final se filtra y se coloca únicamente la información de interés para nosotros. Luego tenemos una tercera parte de mapeo, que es en realidad ya el compendio de lo que queremos ver, y una cuarta parte que estamos desarrollando, que es el visor. A pesar de tener un proceso claro, este es cíclico. Una y otra vez empieza. Es decir, todos los días ingresan a la unidad de fiscalización proyectos para su revisión. Y todos los días se tiene que generar este proceso una y otra vez. Es decir, cuando a pesar de que hoy estamos presentando algunos de los mapas, el proceso reinició nuevamente. Y con la actualización de este visor, que esperamos tener dentro de un tiempo, lo que se va a hacer es enriquecer cada día ese proceso, pero dándole vuelta una y otra vez. Tenemos 5 unidades de información, que es lo que nosotros manejamos. La mayoría es información de interés del INVU a lo interno, ¿verdad? Tenemos una unidad que se llama identificación, es un código CEFIA, un código APC, un nombre del proyecto, algo relativamente básico. Una caracterización, que es donde vamos a ver qué tipo de proyectos se van a desarrollar ahí. Una ubicación, que no nos limitamos simplemente a decir provincia, cantón y distrito, sino que estamos hablando de coordenadas en CRTM 05, que es el sistema oficial del país. Además de que registramos todo lo que son catastros, predios y otras afectaciones. También tenemos la información que nos brinda el CEFIA. Esta información es sensible y no sale al público, puesto que involucra a terceros que tienen tramitando sus proyectos. También tenemos ya información que generamos propiamente en el INVU.
Esta información, además de salir aprobado, rechazado, cuándo fue, genera algunas observaciones, que es lo que más adelante, aunado con otros factores, va a generar una toma más rápida de decisiones con respecto a crecimientos y agilizar los procesos del lugar. Siguiente. Esto nos da en el 2019 este resumen. Si bien se vieron 3.000 y resto de planos, fueron 1.057 los que son específicamente de urbanizaciones y condominios. Tenemos que el 35% de estos fueron condominios construidos, es decir, alrededor de unos 370 trámites. Lo que son condominios de lotes o urbanizaciones fueron alrededor de unos 159, un 15%. Tenemos también un gran porcentaje de lo que son modificaciones. Una vez que estos ya están construidos, pues necesitamos en algún momento realizar alguna modificación. Estos también se ven aquí, aunque no determinan crecimientos propiamente, sí determinan mejoras, por lo cual es muy importante y en algunos casos también un poco de crecimiento, ¿verdad? Es muy importante su recolección, que anda alrededor de un 23%. Si ven, es un dato muy cercano a lo que son condominios construidos. Luego tenemos los anteproyectos, que nosotros damos ese servicio de anteproyectos de condominios, de urbanizaciones, que va hasta un 5%, y proyectos en zona marítimo terrestre, que tenemos más o menos en el 2019 unos 100 proyectos tramitados. Por favor, Adolfo. Ya entrando propiamente a lo que fue el país, bueno, tenemos una comparación con el año 2019. En esto se genera un desarrollo muy grande alrededor de las costas. En estas costas tenemos además en la parte interna del país, dentro de la GAM y en las costas donde se presentan estos mayores desarrollos. La GAM siempre va a concentrar dentro de ellos, dentro de San Ramón y Grecia, pues su mayor desarrollo, puesto que aquí es donde se encuentran la mayoría de facilidades. Sin embargo, las costas entre el norte de Guanacaste, Jacó, Playa Hermosa y Limón Centro también se están viendo reflejados en este desarrollo. Para el 2018 se presentó un corredor de tipo residencial y de servicios entre San Pedro, Montes de Oca y Curridabat, mientras que para el 2019 cambia un poco y se presenta un corredor más industrial entre La Sabana, Piedades y Heredia. Siguiente. Luego entramos a San José. Durante el año 2019 se presenta la mayor cantidad de proyectos dentro de lo que fue el anillo de crecimiento del GAM. También tenemos un crecimiento en el área de protección de la GAM, siempre y cuando tuviera existencia de plan regulador. Fuera de la GAM, solo tuvimos un proyecto que está ubicado en Tarrazú y es una urbanización. Podemos ver muy frecuentemente que lo que es dentro de la GAM se concentran más lo que son condominios y urbanizaciones, y fuera de la GAM se van a preferir lo que son las urbanizaciones. Siguiente. Es así como vemos una gran mancha dentro de la GAM y un único proyecto solitario en lo que es Tarrazú. Luego contamos con Alajuela. Alajuela
en su área central, es donde concentran la mayoría de proyectos. En esta área central también está demarcado todo lo que es la GAM. Tenemos, además, en las periferias, 2 proyectos en Orotina y se tramitaron en San Carlos 3 proyectos, de los cuales 2 son de interés social. Aquí podemos ver entonces cómo se va y se ven en San Carlos esos 3 proyecticos, de los cuales el interés social es una de las partes importantes. Luego tenemos a Cartago, que también la mayoría de los proyectos se desarrollan dentro del área de crecimiento del GAM. Sin embargo, en el Cantón de la Unión se revisaron 8 proyectos, los cuales cuentan con el plan regulador. Fuera de la GAM, únicamente se presentó un proyecto de interés social en Turrialba. Además, si seguimos la ruta 2 de nuestro país, se ve que es ahí donde se empieza a seguir un gran desarrollo de proyectos. Por favor. En estos casos, los proyectos empiezan a verse, entre más rosaditos, se empiezan a ver la concentración. Sin embargo, es en el área central de la GAM donde ya vemos la mancha oscurecerse con mayor fuerza. Luego tenemos Heredia. Heredia, igualmente todos se presentan dentro de la GAM. Y los que están fuera de la GAM, tenemos 3 proyectos en esta área de protección y una urbanización en Sarapiquí. Porfa. Pasamos a Guanacaste, donde, bueno, Guanacaste es una tierra muy rica en cultura, pero el mayor desarrollo con el que cuenta es a lo largo de la costa. En esta línea vamos a encontrar muchos proyectos que son de origen turístico. Sin embargo, dentro de esta línea costera, que es donde se desarrollan estos proyectos, también los proyectos de residencia toman bastante fuerza. Fuera de la línea costera se encuentran 2 proyectos, uno en Carrillo y otro en Santa Cruz, de los cuales otro es de interés social. Además, en Sardinal de Carrillo tenemos una gran aglomeración de proyectos. Pasamos a Punta Arenas, en donde el 30% de los proyectos revisados se alojaron en la zona marítimo terrestre. En ella existe una aglomeración importante en lo que fue Playa Herradura y Playa Hermosa. Y obviamente Punta Arenas se va a alojar casi todos los proyectos dentro de la línea de la costa. En esta, a pesar de que se ven un poco distanciados, se van a juntar en estas playas antes citadas, porque fueron donde se aglomeraron y se dieron las condiciones necesarias para que hubieran este tipo de proyectos. Terminamos con Limón, en donde la ciudad de Limón fue la protagonista. En ella se alojaron la mayoría de los proyectos y se presentó una única urbanización en el cantón de Pocosí. Esta urbanización lo que tramitó fue un crecimiento, una segunda etapa, es decir, que este crecimiento se va mejorando año con año. Luego pasamos a lo que es el visor que vamos a presentar a futuro. Este visor se está manejando o se pretende implementar primero de una manera interna. En él vamos a tener, va a ser habilitado por la web. Vamos a tener los predios del proyecto, las afectaciones que los van a restringir,
los planes reguladores o cuadrantes en el caso de que este exista, y se van a presentar todos en una sola imagen. Es decir, para un revisor, en este caso, o primeramente, va a ser muy fácil determinar cuáles son estas afectaciones que van a incidir en el proyecto el cual está revisando. Se pretende en un futuro sacarlo al público en general para buscar proyectos o para buscar afectaciones de sus propios terrenos, ya sea por una coordenada, para ver los predios a buscar, para tener, bueno, a lo interno, para ver la base de datos geoespacial que se está generando actualmente y que se sigue día con día alimentando, y tener una situación actual o ver un crecimiento de lo que son condominios y urbanizaciones en el país. De los 3.734 proyectos, trámites que se vieron en el 2019, 1.057 fueron de condominios y urbanizaciones. De esos 1.057, 314 fueron específicamente aprobados y 230 están dentro de la gama. Es decir, todo lo que fue la GAM y las costas fue donde tuvimos en el 2019 un mayor desarrollo. Esperamos todavía ver los efectos del COVID y de otros factores para este 2020 que se piensan presentar a inicios del próximo año. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a Natalia, que como decía en unos minutos anteriores a su presentación, ella forma parte de un equipo multidisciplinario que ha permitido este informe que ustedes han visto hoy y estos datos tan interesantes que de pronto no conocemos a diario o no nos imaginamos. Y no sé si tal vez ustedes como yo nos preguntemos en algún momento en qué puedo utilizar esta información. Como lo indicaba don Tomás, desde la ciudadanía podrán comprender cuáles son las áreas de su comunidad donde se desarrollaba, pero también podrían utilizarlo un desarrollador, las instituciones públicas para la toma de decisiones y otros. Pero prefiero que sea la señora Catalina Martínez, quien es periodista mexicana independiente. Ella se especializa en temas inmobiliarios, pues que nos diga un poco, que nos cuente cómo podemos utilizar todo esto. Catalina, en los más de 12 años de experiencia, ha tenido una formación como reportera, editora, ha sido enlace entre el área comercial, editorial y diseño. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue profesora adjunta y ha tomado cursos para periodistas impartidos por la Bolsa Mexicana de Valores. Ella además se ha desempeñado en diversos medios especializados en el sector inmobiliario y negocios, y así como fuente deportiva. Así que revistas, periódicos y portales web han dado aprendizaje a diferentes aspectos en su experiencia y actualmente es colaboradora de la revista Inversión Inmobiliaria en Costa Rica. Así que muchísimas gracias pues a Catalina por acompañarnos. Catalina, por favor, si puedes poner el micrófono y el video. Okay. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación para participar con ustedes. Cuando pienso en periodismo siempre me viene a la mente la palabra búsqueda, y es que efectivamente nuestro trabajo es estar al pendiente de los datos. Las cifras son la materia prima para realizar nuestros productos periodísticos. Durante mi formación académica, uno de mis profesores, Rigoberto López, quien ya falleció, insistía en la obligación de buscar datos y sobre todo corroborarlos y contrastarlos. No nos podemos dar el lujo de tener acceso a una sola fuente de información. México es un país lleno de contrastes que para unos podrían pensar que tenemos la ventaja de la posición geográfica privilegiada y cercana a la potencia que es Estados Unidos. Para otros representa más desafíos que ventajas. Precisamente por esta posición, nuestro país es el elegido para que muchas empresas decidan ejecutar sus planes de expansión, por lo que aquí suelen instalarse los corporativos que dirigen la zona de América Latina. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor?
Precisamente por eso son importantes los datos. En cuanto al sector inmobiliario en México, si bien nos quejamos de que a veces no tenemos mucho acceso a datos, en otros países de América Latina lo es aún más. Afortunadamente tenemos fuentes como Severi Chanelis, Newmark, Jonas LaSalle y Colliers, que algunos tienen presencia en América Latina, y generalmente ellos son los que nos proveen la información necesaria sobre el mercado de oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales e incluso de logística. En el caso de México contamos con la SEDATU, que hablaremos un poquito más adelante, la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Sociedad Hipotecaria Federal, así como el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, así como portales inmobiliarios como la Moody, Vivanuncios, Inmuebles 24, entre otros, ¿no? En este sentido, al conocer cuáles son los corredores de oficinas, por poner un ejemplo, ubicados en la Ciudad de México, pues se podrá anticipar las colonias dentro de las alcaldías donde se podría incrementar esta oferta de vivienda, que es como pasa en muchos países, ¿no? Que se desarrollan determinados polos de crecimiento. De alguna manera, la población que trabaja en la Ciudad de México ya no está dispuesta a trasladarse grandes distancias para destinar aproximadamente 4 horas de su día en ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y precisamente en este ejemplo que yo les ponía, de acuerdo con datos de Jonas LaSalle, el sector de oficinas con datos a junio de 2020, pues se tenía un inventario de 7.299.944 metros cuadrados, que comparado con el primer trimestre del 2020, pues se observa solamente un crecimiento de solo un 1.4%. La zona de Santa Fe es la que tiene mayor cantidad de metros cuadrados debido a que esta ha sido considerada una zona que se planeó como una especie de ciudad corporativa por la gran cantidad de oferta que hay en pisos de oficinas, y posteriormente pues llegó una oferta hotelera, de centros comerciales, escuelas, etcétera, ¿no? Cercano a Reforma, que es otro de los corredores con los que contamos y que precisamente es la imagen que proyecto, esa es la entrada al corredor Reforma, donde del lado derecho podemos observar la Torre Vancomer, luego sigue la emblemática Torre de Chapultepec 1, y en este sentido, lo que vemos es que cercano a este corredor de Reforma tenemos las colonias como la Roma o la Condesa, que se han convertido en las predilectas para vivir por su cercanía a dicho corredor y que además nos permiten desplazarnos ya sea caminando o en bicicleta. También de acuerdo con Jonas LaSalle, en el periodo de 2020-2023 se entregarán 1.013.947 metros cuadrados de oficinas que ya están en construcción, para sumar un total de 39 nuevos edificios. Entre los rangos de precios más altos se encuentra el corredor de Chapultepec, Lomas de Chapultepec, con un valor de entre 28 a 38 dólares por metro cuadrado al mes, seguido de Reforma y de Polanco. Una vez conociendo los nuevos proyectos de oficinas que vendrán en estos corredores, pues veremos también cómo cambian las zonas aledañas, ya que a veces se mejoran los camellones, hay un mejor alumbrado público, empezamos a ver reconversión de terrenos que se pueden utilizar para la vivienda. También lo que hemos visto es que hay beneficios, ¿no? No podemos dejar de lado este hecho, pero también está la controversia, ¿no? Al menos en la Ciudad de México, cuando ven grandes desarrollos, siempre piensan en que pues vamos a tener problemas de suministro de agua, que va a haber una gran descarga de aguas negras al drenaje. Sin embargo, a veces la falta de información no nos permite conocer, ¿no? Que algunos de estos edificios pues ya cuentan con plantas de tratamiento de aguas o captación pluvial. También en esta lámina que estamos viendo ahorita, la Ciudad de México es considerada una de las más grandes, ¿no? De acuerdo con datos de Euromonitor Internacional, se dio a conocer en su artículo de las 5 tendencias principales que configuran el futuro de las ciudades, pues que hasta 2019 existían 34 megaciudades, que son consideradas aquellas con 10 millones de habitantes o más,
27 estaban en mercados en desarrollo, pero para el periodo de 2020-2024 habrá 8 ciudades más dentro de este concepto y 7 estarán en mercados en desarrollo. Del top 10 de las ciudades para 2040, solamente 2 del continente americano, bueno, Latinoamérica, estarán en este top 10, que sería Sao Paulo y México. Ante este dato, la pregunta que surge es, ¿qué están haciendo los gobiernos de estos países y del resto de la región para estar preparados ante este crecimiento? ¿Cuándo harán un balance entre dar mantenimiento a la infraestructura básica y adecuarla para tener una mayor capacidad de servicio a la población? Si bien el presupuesto de muchos países se verá golpeado por la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, ¿cómo se podría trabajar de la mano con la iniciativa privada? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En México, la política de la vivienda cambió durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando con la extinción de la Secretaría de la Reforma Agraria se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se encarga de ser el rector en estos rubros e incluso en el de vivienda, en donde ahí podemos ya ver un trabajo coordinado de la SEDATU con los organismos que había mencionado en un inicio, que son nuestra fuente de información, como la CONAVI, el Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal e incluso el FOBISTE. Ahí se presentó una nueva política de vivienda donde se dieron 24 meses para que se hicieran los ajustes respecto al trabajo que se venía desarrollando con anterioridad. Uno de los retos muy importantes que tuvo también esta pasada administración, pues fue enfrentar los sismos de septiembre que vivimos en la Ciudad de México y en otros estados del país, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Con la llegada de este nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la SEDATU, cuyo titular es Román Meyer, hizo un diagnóstico cuando presentaron el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. Y entre estos datos que se dieron a conocer, bueno, pues se destaca que hay 34 millones de viviendas en el país, de las cuales 9.4 millones presentan un rezago habitacional, cuya mayor concentración se presenta en los 7 estados de la República, que están ubicados principalmente al sureste del país, como son Chiapas, Tabasco, Yucatán. Toda esa zona tiene algunos problemas de rezago habitacional. Y del total de viviendas, 6.8 millones no son derechohabientes, es decir, no cuentan con un acceso a FOBISTE o Infonavit. Esto implica pues un gran reto y viene desde la administración pasada, ¿no? Es cómo dar financiamiento a esta población que no puede comprobar los ingresos y que están en la economía informal. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En cuanto al tipo de rezago, bueno, de manera general se dio a conocer que se realizarían 100.565 acciones de vivienda. Pero en cuanto al tipo de rezago que existe, 79% tiene materiales precarios, 2% drenaje sanitario y 19% presenta hacinamiento. Por lo que entre las acciones requeridas está un mayor porcentaje, que es el mejoramiento, con 50.2% de vivienda nueva, 22.3% mejoramiento 50.2%, vivienda nueva 22.3%, ampliación y mejoramiento con 9.1% y solo ampliación 8.5%. Pasamos a la siguiente, por favor. Una de las grandes preocupaciones que existe en el sector privado es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones ha resaltado que el sector de la vivienda estuvo caracterizado por la corrupción y desafortunadamente así ha sido. Sin embargo, no todo el sector estuvo involucrado. En el caso de la Ciudad de México, aparte de los retos que enfrentamos con las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia del COVID-19, pues también la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues puso un freno para otorgar los permisos de construcción e incluso realizó una revisión de los proyectos que ya estaban en proceso, ¿no? De manera general también hemos podido ver que a lo largo de los años ha habido un incremento en el precio de las viviendas y por eso nuestra fuente en este caso es la Sociedad Hipotecaria Federal, quien lanza un índice de precios de la vivienda, en donde se dio a conocer que en cuanto a casas solas, condominios y departamentos con crédito hipotecario,
pues hubo una apreciación en el segundo trimestre del 2020 de 5.8% en comparación con el 2019. Además, el número de transacciones hipotecarias disminuyó 20.3% en el primer semestre de 2020 si se compara con el promedio de transacciones en el primer semestre de los años anteriores. Así vemos que en el caso de México este tipo de cifras indican que la oportunidad de desarrollo de vivienda será hacia la autoconstrucción o el mejoramiento de vivienda, porque en el análisis de la SEDATU se destaca que se necesitan más acciones enfocadas a este tipo de soluciones sobre la producción de vivienda nueva. Lamentablemente la situación de México no es exclusiva porque de acuerdo con datos de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que en América Latina más de 3 millones de personas viven en viviendas precarias y al menos 34 millones de familias no cuentan con acceso a infraestructura de servicios. Además, las medidas de restricción y el paro de la actividad de la construcción en distintos países de Latinoamérica ha provocado el incremento del desempleo y también de acuerdo con el BID, los países de Latinoamérica invierten 28% del gasto total en infraestructura pública de transporte y 19.7% en construcción de viviendas y servicios como suministro de agua y alumbrado eléctrico. Con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el estudio Panorama Laboral de 2018, América Latina y el Caribe, se menciona que el sector de la construcción le dio trabajo a 7.5% de la población económicamente activa. Como vemos, el uso de los datos en la toma de decisiones es de suma importancia, debido a que ello nos dirá cuáles son las zonas del país que están teniendo un mayor desarrollo de vivienda en los distintos segmentos como el social, el residencial o el residencial plus, que en el caso de México, la vivienda media es la que está teniendo un mejor comportamiento. Además de los cambios en las preferencias de compra o renta de las viviendas derivado de este confinamiento por la pandemia del COVID-19. El uso adecuado de los datos nos indican cuando los gobiernos locales están realizando mayores inversiones en infraestructura o están generando mejores procesos en los tiempos de aprobación de los permisos de construcción. Los datos nos permiten identificar estos nuevos polos de desarrollo e incluso vocaciones específicas como la industrial. Lamentablemente, a veces es complicado conocer datos actualizados que se generan por parte de los gobiernos y por ello pues son muy importantes estos datos que nos presentaban con anterioridad de los proyectos aprobados en el 2019, que nos presenta esta unidad de fiscalización del INBU en Costa Rica, donde podremos observar pues estas áreas de desarrollo y crecimiento que sin duda serán datos de gran utilidad tanto para los desarrolladores como para las empresas que deciden instalarse en Costa Rica o que quieran expandir sus negocios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Catalina, quien nos acompaña, como decía don Tomás, y lo decíamos desde un principio, desde la Ciudad de México. Ella es periodista especializada justamente en este tipo de temas. Vamos a tener un pequeño cambio en nuestra agenda por motivos de agenda de la señora Claudia Dobles, quien es la primera dama de la República y además es parte de este sector. La señora es arquitecta y con todos estos datos es importante que podamos tener en cuenta ¿para qué lo necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? Pero sobre todo que nos estamos yendo cada vez más a la innovación y a la digitalización. Así que, sin más, quisiera darle la bienvenida a doña Claudia, agradecerle el espacio, el que nos pueda acompañar en unos minutos, porque sabemos que, bueno, hoy es martes y es día de Consejo de Gobierno. Así que vamos a dar unos segundos para que doña Claudia se pueda conectar y nos pueda acompañar esta mañana. Importante recordarles que al finalizar la transmisión vamos a tener en nuestra página web oficial www.inbu.go.cr el documento. Asimismo, este webinar está siendo grabado para que posteriormente lo puedan visualizar e inclusive compartir. Ahora sí, ya tenemos a doña Claudia. Doña Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Perdón, Tatiana, es que no te estaba logrando oír. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. Buenos días. Les decía doña Claudia hace unos minutos que este webinar, bueno, tuvimos problemas técnicos en Facebook, que será transmitido posteriormente, pero trata sobre los datos, la importancia de que todas las personas, los ciudadanos, los sectores, conozcamos datos para poder tomar decisiones asertivas, pero sobre todo en pro de mejorar y del bienestar de todas y todos en nuestro país. Nos acompaña, bueno, Catalina, quien es periodista mexicana. Ella es experta en temas de vivienda y está especializada en ello, así que ve todos los datos de la región. Don Tomás, quien es nuestro presidente ejecutivo, que al inicio de la transmisión nos decía y nos comentaba cómo ha innovado el INBU y cómo es parte de sus objetivos en el plan estratégico que el INBU recién está estrenando 2025, del tener datos a la mano para las personas. Natalia es parte del equipo de trabajo institucional, porque es importante recalcar que este trabajo, estos datos son caseros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Nacen en el INBU y son analizados y dados a la ciudadanía por parte del INBU. Y bueno, más adelante tendremos a don Carlos Ugalde, quien es del TEC. Él trabaja muchísimo con las municipalidades, sobre todo de la región de Cartago, justamente ver todos estos datos en ordenamiento del territorio, planes reguladores y demás. Entonces, la importancia de estos datos, doña Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un saludo muy especial al señor Tomás Martínez, presidente ejecutivo del INBU. Agradecerle profundamente a don Tomás y a todo el equipo del INBU que realmente han llevado a cabo este monitoreo de proyectos y de visados del 2019. Realmente esto es un logro país. Yo siempre he pensado, nosotros en el sector de ordenamiento territorial y urbanismo, pensamos en cómo logramos que la ciudadanía pueda percibir el valor que tiene la planificación urbana, ¿verdad? El valor que tiene un buen ordenamiento territorial, cómo eso le mejora la vida a las personas, cómo nos permite buscar eficacias y eficiencias, cómo nos permite realmente planificar en otras instituciones. Y ciertamente lo que el INBU está haciendo es un gran paso justamente para lo que decía Tatiana, para obtener datos, para realmente poder generar política pública con base a datos. Datos que también nos dan insumos para que otras instituciones que tienen que generar infraestructura de servicios puedan hacer una planificación adecuada, puedan hacer una presupuestación adecuada para poder satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía. El monitoreo, entiendo, don Tomás, que es a nivel completamente nacional, o sea, realmente nos va a indicar cuáles son las tendencias, dónde la gente está más interesada en vivir, dónde estamos creciendo de una manera más rápida, qué lugares son los que van a necesitar posiblemente proyecciones a nivel de inversión pública más grandes, a nivel, sobre todo, repito, de servicios, a nivel no solamente de conectividad, a nivel de agua potable, a nivel de saneamiento, a nivel de infraestructura vial, a nivel de planificación del transporte público. Realmente aquí es donde nosotros vamos a tener los insumos para que las instituciones puedan definir también políticas públicas de prestación de servicios. Y esto es vital porque si no, lo hacemos al revés, que es lamentablemente, digo, la historia de la mayoría de nuestras ciudades en Costa Rica. Creo que en algunos países de América Latina, otros realmente tienen un abordaje de planificación muy superior al que nosotros históricamente hemos logrado, pero yo creo que con este tipo de cosas se revierte. Con este tipo de cosas es que logramos poner en valor la generación de datos y por qué es importante tener a disposición estos insumos junto con otras herramientas que también el INBU está colaborando y está haciendo, y me gustaría aquí reconocer algunas de ellas porque me parece muy valioso. Estamos hablando también del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, cómo se amarra esto, cómo estos datos lo alimentan, cómo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano también es una herramienta activa y que evoluciona. El Atlas del Paisaje,
los cuadrantes urbanos que son tan importantes para poder empezar a definir un ordenamiento territorial en donde tampoco tengamos necesariamente herramientas como planes reguladores, pero cómo esto también nos va a alimentar para las actualizaciones de los planes reguladores que existan, que también son herramientas vivas y que tienen que estarse actualizando constantemente. Las zonas de renovación urbana, entre otras cosas. Realmente esto empieza a generar un ecosistema no solamente de herramientas, sino de información, que es como se debería manejar la política pública del siglo XXI. Así que realmente yo felicito al presidente ejecutivo, a don Tomás, felicito a todo el equipo del INBU por poner al INBU de nuevo en la vanguardia, por poner al INBU en las buenas prácticas internacionales, por poner al INBU en una posición donde tenemos que liderar la planificación urbana, el ordenamiento territorial y a su vez hacer una traducción para que las personas vean el valor que esto tiene, para que vean cómo les mejora su calidad de vida, cómo esto significa que voy a tener más fácilmente agua potable, cómo esto significa que voy a tener una parada de bus más cerca de mi casa y que voy a estar más conectado al transporte público, cómo esto significa que voy a tener conectividad y no va a ser al revés, donde tenemos después como comunidad que estar esperando ese tipo de servicios y infraestructura. Así que realmente esto le mejora la calidad de vida a los costarricenses y nos genera una herramienta poderosa para la política pública. Muchísimas gracias al INBU y muchísimas gracias a todos y a todas apasionados de la planificación, del urbanismo y del ordenamiento territorial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Claudia, por sus palabras y por acompañarnos este ratito y darnos este mensaje en ponerlo en tan importante perspectiva como lo es el ordenamiento del territorio y la planificación para que podamos vivir todos en lugares muchísimo mejor y mejor construidos también. Muchísimas gracias, sabemos que se tiene que retirar, pero le agradecemos de parte del INBU y sé que de los espectadores también su presencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doña Claudia. Ahora sí, pues continuaremos con nuestra ponencia. Como les decía, bueno, el tema es bastante importante. Los datos nos permiten de una u otra manera poder tener no solamente ese conocimiento, sino esa información requerida para poder generar proyectos, para poder generar muchísimo más. Y una de esas personas que nos acompañan hoy es un experto del Instituto de Costa Rica, ¿verdad? El TEC, investigador en temas de ordenamiento territorial, pero don Carlos Ugalde además tiene bastante bagaje en lo que es la parte de, en la parte de planes reguladores, sobre todo en la parte de gobiernos locales. Él es coordinador de los enlaces municipales de la región de Cartago, donde se abordan y se resuelven temas de ordenamiento territorial, gestión, revisión de los planes reguladores de los 8 cantones de la región, y lo anterior en coordinación no solamente con el gobierno local, sino con otras instituciones públicas y autónomas. Además, es coordinador técnico del Plan GAM 1330 de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es parte en la gestión de proyectos de extensión del TEC con la Municipalidad de San José, MOP, INCOFER, Ministerio de Cultura y Juventud y el Parque La Libertad. Por lo que dentro de los alcances que tiene este estudio es atender a los gobiernos locales y nos va a contar cómo estos datos nos pueden ayudar desde la visión municipal. Don Carlos, por temas técnicos, no puede poner su cámara, sin embargo, aquí está con nosotros y es para nosotros también un placer poder tenerlo. Don Carlos, bienvenido, por favor recuerde activar su micrófono. Buenos días, Tatiana, buenos días a todas y a todos. Aquí estamos presentes, claro que sí. Bueno, un agradecimiento a don Tomás Martínez y a su equipo, a la primera dama y a los panelistas aquí presentes. Efectivamente, somos unos apasionados del tema de la planificación urbana y el ordenamiento del territorio, herramientas fundamentales para tener mayores logros y mejor calidad de vida para todas las personas. Nosotros hemos venido trabajando diferentes temas que están alrededor del tema de planificación urbana. A razón de la solicitud de don Tomás, pues hoy vamos a proyectar uno de esos productos que lo denominamos implementación de un sistema de ordenamiento territorial basado en sistemas de información geográfica para el cantón de Alvarado. Este es un proyecto que se desarrolla desde la Escuela de Ingeniería en Construcción y del Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del Tecnológico de Costa Rica,
con diferentes extensionistas que en la lámina inferior derecha están los nombres. La siguiente, por favor. Lo vamos a llamar a partir de ahora plan piloto, dado que este proyecto es derivado de otro que hicimos que se llama herramientas de monitoreo del plan GAN 1330. Este proyecto de herramientas de monitoreo lo que hizo fue tomar la información del plan GAN, el cual lo desarrolló el Tecnológico de Costa Rica, y hizo un análisis exhaustivo de todos los indicadores de desarrollo que cada una de las dimensiones de este documento contiene, tales como las están señaladas en el gráfico. Entonces, el plan de implementación o monitoreo para Alvarado lo que pretende es retroalimentar los indicadores de esta herramienta, que es un producto del plan GAN, pero aplicándolo a un cantón en específico, en este caso para el cantón de Alvarado. Aquí es importante acotar lo que dijo hace poquito Tatiana. El Tecnológico de Costa Rica es un producto, la Mesa de Enlaces Técnicos Municipales de la región Cartago, que coordina el Tecnológico de Costa Rica, es un producto de lo que desarrolló PUCAN allá entre 2002 y 2003 en adelante, y que le llamó Oficina Metropolitana de cada una de las áreas. En este caso, Alajuela, Cartago, San José y Heredia. A Cartago le tocó pues tomar esta vanguardia desde el Tecnológico de Costa Rica, y desde entonces venimos trabajando fuertemente con las municipalidades de la región Cartago y no hemos parado. La que sigue, por favor. ¿Qué nos encontramos? Bueno, para 2011-2012 a la fecha tenemos 5 planes reguladores en la región de Cartago, 2 que están en proceso o que queremos que arranquen, que son Turrialba y Jiménez. Como les decimos, en la mesa procuramos de que cada una de los cantones tengan su herramienta, dado que, como bien lo dijo doña Claudia, don Tomás y las 2 panelistas anteriores a mí, son herramientas estratégicas para un desarrollo adecuado. Estos procesos nos llevan a tomar decisiones, a crear políticas públicas para la inversión pública y, por supuesto, para una planificación adecuada. De manera que nosotros partimos de cantones que tienen planes reguladores y cantones que todavía no los tienen. Entonces, lo que hacemos es contribuir al proceso del desarrollo de estas herramientas y su implementación. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo justificamos esta parte de este proyecto de plan piloto, como lo denominamos para hacerlo más corto? Bueno, nosotros hacemos dentro del proyecto de herramienta de monitoreo un taller con las diferentes participantes de la región, de las 7 cantones, y les presentamos el proyecto de monitoreo de herramienta de monitoreo, a fin de definir cuál es el cantón de los que tienen plan regulador que más problemas o brecha en algunos elementos, como por ejemplo sistemas de información geográfica, comprensión de la herramienta, aplicación de la herramienta, en este caso plan regulador, podrían tener para definir a cuál municipalidad y en cuál municipalidad iríamos a implementar este plan piloto de monitoreo. El mapa señala las municipalidades que tienen plan regulador. Como ustedes pueden ver, la región Cartago tiene su vigencia en 5 cantones, y 2 pues que estamos en rojito, pero que estamos en este momento muy adelantados, particularmente con Jiménez, y con Turrialba estamos trabajando fuertemente. Adelante, por favor. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Bueno, básicamente es reducir la brecha que existe en el ordenamiento territorial de la municipalidad que escogimos, que es Alvarado, con respecto a otras municipalidades de la región de Cartago, particularmente. La que sigue, por favor. ¿Qué hicimos? Bueno, ustedes saben que es muy importante el diálogo, particularmente con los gobiernos locales. Ellos son autónomos. El Tecnológico lo que hace siempre son recomendaciones técnicas basadas en estudios científicos y apoyados por los técnicos municipales que asisten a la mesa. De ahí que, pues, importantísimo visitar a la alcaldía, al consejo municipal, explicar lo que se va a hacer, y de ahí pues salen apoyos importantes de logística y político para desarrollar el proyecto. Pues desarrollamos agendas para definir los avances del proyecto y por lo tanto reuniones técnicas para recopilar información y verificar lo que se está haciendo en el territorio. Aquí sigue, por favor. Que también hacemos reuniones para verificar los datos que tenemos en las matrices de originales del plan GAN,
y luego pues las consensuamos con los técnicos municipales correspondientes a cada municipalidad, en este caso con los técnicos municipales de la región Cartago y los expertos que trabajamos en el Plan GAM. Nos basamos en la metodología de Thomas Sapi, que es una metodología que funciona para la asignación de pesos de los indicadores. Para aplicarla se realizan talleres con técnicos a fin de determinar el nivel de importancia de cada uno de los indicadores. Esto fue un proceso de más o menos 3 meses, de lo cual derivó pues, la lista de indicadores que se irían a implementar en el plan piloto para el Cantón de Alvarado. Para que continúe, por favor. Digitalizamos toda la información, hicimos levantamientos en territorio con base con herramientas GPS. Esta información se define por puntos y luego por polígonos y se pasa a un sistema de información geográfica. También utilizamos el Data Digital de Costa Rica 2014, desarrollado por el Tecnológico de Costa Rica, y también por la información que ya existía del Plan Regulador de Alvarado, que es un producto del esfuerzo que se hizo en la región para contar con el mismo. Bueno, se creó un repositorio o una biblioteca, digámoslo así, en donde está toda la información de los indicadores finales que se definieron, que fueron 36, y con los que vamos a trabajar, que son 20 para este cantón. Adelante, por favor. Es muy importante la capacitación. Nosotros desde un principio como academia pues visualizamos que sobre todo las personas que manejan el tema en los gobiernos locales deben tener conocimiento de cómo se abre un SIX, qué tipos de SIX hay, cómo se manipula, cómo se meten datos o se sacan datos, y para ello pues nosotros organizamos talleres junto con la Escuela de Ingeniería Forestal que tienen que ver precisamente con una currícula en donde se les da SIX básicos y SIX avanzados a cómo va avanzando el proyecto. Esto fue parte del proyecto Plan Piloto porque sí es importante, ustedes entenderán, de que nuestros técnicas y técnicas tengan preparación en ese tipo de trabajo con SIX. La que sigue, por favor. Los indicadores que se establecieron en el Plan GAM pues se definían en centralidades integrales cantonales. Nosotros tuvimos que modificarlas para poder evaluar los periféricos, dado que como ustedes conocen, pues el Cantón de Alvarado lo que tiene son 6 periféricos y así fue como los trabajamos. Y se crearon indicadores de tema de amenaza de vulnerabilidad y riesgo de conformidad a la ley 8488 de la Comisión de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Muy importantes, y de ahí pues se recomienda abrir un capítulo en el plan regulador de este cantón toda vez que se haga su actualización. Adelante, por favor. Aquí pues ponemos 2 ejemplos de indicadores. Tomamos 2 dimensiones muy importantes, como bien lo decía doña Claudia, el desarrollo urbano debe de visualizarse para tomar decisiones y eso pues integradamente lleva el concepto de la planificación urbana. Aquí ponemos uno que es el de la dimensión de urbanismo y la otra, urbano regional, perdón, y la otra que tiene que ver con el ambiente. En la primera se define el indicador, aquí podemos poner 2 ejemplos. En el caso de urbanismo regional dice la mayoría de los permisos fueron otorgados en zonas con conectividad al transporte público. Aquí se está visualizando que lo que queremos es que la gente se concentre en las ciudades donde está la mayor cantidad de infraestructura y de alta calidad y que no esté diseminada por todo el territorio. El objetivo de este indicador sería fortalecer cercanía no motorizada a puntos de acceso al transporte público, es decir, que la gente camine lo adecuado para llegar a tomar su bus y se transporte a otro lugar. Y en el caso ambiental, pues el indicador se aumentó el porcentaje de cobertura forestal en zonas protegidas de los ríos en el periodo correspondiente. Y el objetivo de este indicador es incentivar la reforestación y recuperación de las zonas protegidas de los ríos. La que sigue, por favor. De esta manera, pues tenemos cuadros en donde están las diferentes dimensiones, como ven en el cuadro de la izquierda, definidas ambiental, urbano, regional, y los códigos de cada uno de esos indicadores, los cuales luego fueron evaluados con datos, y en el lado derecho, en la columna de los objetivos, ahí hay 2 o 3 que quiero señalar. Por ejemplo, en la parte de la 8, que es ambiental, pretendemos asegurar y hacer más atractiva la protección del medio ambiente por medio de incentivos. En el caso del urbano regional, en el UR1, tenemos redireccionar el crecimiento urbano dentro del CDI, es decir, de nuevo,
promover que el crecimiento y los permisos de construcción se concentren en el centro de la cabecera y no en las zonas verdes o protegidas o zonas vulnerables. Y también tenemos en vivienda y equipamiento social, muy importante, el VES2, que trata de incentivar el crecimiento urbano en terrenos agrícolas y de protección. Entonces van de la mano, como ustedes pueden notar, es un mismo lenguaje o su mismo propósito. La que sigue, por favor. Generamos cartografías de este tipo. Esta es para Alvarado, en donde por medio de la visita a sitio, GPS y todo lo que le hemos indicado anteriormente, pues actualizamos el uso actual del territorio, veraz y científico, con datos georreferenciados, en donde en la columna derecha ven todos los usos y pues, la cartografía correspondiente, y toda esta información va a un atlas de la municipalidad de este cantón, el cual ya está actualizado, listo para ser implementado en la actualización de este plan regulador. Adelante, por favor. También generamos, como bien decía la compañera Natalia, planos que tienen que ver con identificar los puntos donde se están dando permisos. En este caso tenemos pues, dos distritos que analizamos, que es Capellades y la cabecera que es Pacayes. Nótense que los puntitos blancos son permisos de construcción otorgados. Nótense que algunos se concentran, pero otros están más difuminados hacia el sur o hacia el norte. Allá arribita, por el perímetro de Pacayes, vemos unos dos puntitos que se están saliendo. Esto es muy importante porque ya comenzamos a tener información veraz, científica, para tener cuidado de lo que se está haciendo, porque ustedes se pueden imaginar que los servicios, entre más largos llegan, pues son más caros de dar, ¿cierto? Y además, no estamos contribuyendo con un desarrollo sostenible. La que sigue, por favor. Entonces, en términos de conclusiones, estamos teniendo un cantón más avanzado en términos de que se cierra la brecha en el uso de herramientas tecnológicas. En el lado izquierdo ustedes pueden ver cómo estaba Alvarado en el 16 y toda vez que terminamos el proyecto, cómo lo dejamos. Un cantón que estaba prácticamente al final, los que tienen plan regulador, en brechas digitales y otras. Y arriba, pues en el lado derecho, vemos cómo ya está a la par de Cartago, uno de los cantones que más recursos tienen desde todo punto de vista, y nos acercamos bastante a ellos. A diferencia de que nosotros estamos implementando la herramienta del plan regulador utilizando indicadores para definir políticas de desarrollo. En la de la derecha también vemos cómo Jiménez subió un escalón a raíz de que cuando desarrollamos este plan piloto también desarrollamos el data digital con cartografías para el cantón de Jiménez, fundamental para que ellos arranquen con su plan regulador, y ahí seguimos, todavía falta que hacer. Estamos muy contentos porque estamos desarrollando buenas herramientas para los cantones. La que sigue, por favor. ¿Qué productos tenemos? Bueno, tenemos un repositorio de información geográfica para ese cantón. Tenemos acá las personas capacitadas para que puedan leer la información y además puedan actualizarla constantemente. La que sigue, por favor. ¿Qué conclusiones podemos tener de esto? Bueno, se redujo la brecha existente en el ordenamiento territorial de esta municipalidad, particularmente en el tema de uso de herramientas e implementarlas con su plan regulador. Aquí voy a hacer un paréntesis rapidito. El tema es que hay gobiernos locales que tienen planes reguladores, pero los técnicos municipales que están a cargo de la implementación de la herramienta quizás, o es habitual, no estén capacitados técnicamente para aplicar la herramienta. Entonces es muy importante que se capaciten y que además tengan la conciencia de por qué es importante que su territorio esté controlado. Se dona a la Municipalidad de Alvarado la información que realizamos, se actualizó la matriz de indicadores correspondientes y se definieron los pesos. La que sigue, por favor. Agradecemos mucho la atención y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Muchísimas gracias a don Carlos, y es que de verdad es importante que todos los datos podamos utilizarlos también en pro del bienestar de la ciudadanía. Así que en este momento, antes de finalizar, quisiera preguntarle a los panelistas en un minuto cómo podemos resumir la importancia de los datos y cómo los podemos utilizar desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva de investigación, desde la perspectiva como un desarrollador, desde la perspectiva académica. Don Tomás. Sí, muchas gracias, Tatiana. Bueno, hemos obtenido información muy valiosa de este webinar. A nivel del producto que presentamos hoy, evidentemente vemos una fuerte tendencia del crecimiento en el formato de condominios sobre el formato de urbanizaciones. Me parece que ese es un tema
muy interesante. También cómo hay una potenciación del desarrollo en las zonas costeras, especialmente Pacífico Central y Guanacaste. Lo que presentaba Catalina de las diversas fuentes de indicadores y de información me parece muy, muy valioso, y creo que lo que estamos haciendo es contribuyendo a algunas fuentes que ya existen, de la Cámara Costarricense de la Construcción, del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, de Colliers, que también está en el país, y ahora es una fuente más que estamos brindando desde el INBU para generar información, para hacer análisis. Muy importante cómo interpretar los datos, es decir, cuando vemos esos mapas que presentó Natalia y vemos muchos puntos localizados en una zona, podemos tener diferentes apreciaciones. Podemos pensar que es algo positivo, que es concentración de desarrollo, pero podría ser también saturación, podría ser asimetría en el crecimiento. Entonces, muy importante la valoración complementaria. ¿De qué depende esa valoración? De los servicios, de los recursos, del equipamiento, de las herramientas de planificación. No es lo mismo tener esa concentración de puntos cuando el cantón o el municipio tiene un plan regulador que cuando no lo tiene, por ejemplo. Me parece que una de las conclusiones también que sacamos de la presentación, de todas las presentaciones, es que empieza a cobrar todavía más validez y más importancia ese objetivo central que tiene la nueva Agenda Urbana Hábitat 3, que es consolidar las áreas urbanas centrales, recuperar esas áreas urbanas centrales, hacer procesos de renovación, de recuperación urbana, por un tema también de optimización de los recursos, de orientar el desarrollo, de reducir los costos económicos del desarrollo inmobiliario. Y lo que podría ser una problemática en términos de construcción en nuestro contexto, al ver reducir algunos indicadores en el contexto del COVID, tiene que ser una oportunidad más bien también para generar nuevos modelos de reactivación económica. Lo que está claro es que la infraestructura y el desarrollo de vivienda y de proyectos de vivienda son un motor fundamental en la reactivación económica, y por lo tanto creo que una de las grandes conclusiones hoy es que debemos tomar esta información como referencia para poder generar modelos innovadores que respondan a la compleja coyuntura que hay actualmente, vinculando modelos público-privado, que es algo que estamos trabajando muy fuerte desde el INBU, modelos de desarrollo de vivienda públicos privados, generando modelos nuevos, incluso vivienda de alquiler, en un tema que no hemos entrado a profundidad y que hay mucho por desarrollar, procesos de renovación urbana, que es, en este caso tenemos varios focos muy activos, y el que va a generar un crecimiento tal vez más fuerte por parte de nosotros en el INBU es la zona de Limón, y también el ajuste y la reforma de nuestros procesos de crédito. Y en esto, por ejemplo, los planes del sistema de ahorro y préstamo, tenemos estudios muy recientes para poder hacer ajustes también que responden al contexto actual. Entonces, bueno, básicamente quería hacer esas pocas líneas de síntesis y más bien agradecer muchísimo a todos quienes nos acompañaron en este webinar. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a usted, don Tomás, doña Catalina. Su resumen de estas preguntas. Bueno, pues yo que soy una apasionada del sector de la vivienda y demás, la verdad me parecen como muy interesantes siempre contar con datos, siempre nos van a dar ese pulso hacia dónde va nuestro desarrollo de las ciudades, ¿no? Creo que con la pandemia del COVID-19 tenemos una gran oportunidad, tanto desde la ciudadanía como las autoridades y los desarrolladores, para poder generar nuevos desarrollos con características distintas, porque tenemos que estar preparados por si desafortunadamente puede haber otro confinamiento o por si tenemos que cambiar estas estructuras de nuestras ciudades, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, para los que contamos con una vivienda, que tenemos los espacios y tenemos los servicios, pues quizá no esté siendo tan complicado desempeñarnos en actividades profesionales, educativas y de familia. Sin embargo, como vemos, algunos datos nos hablan de este rezago que hay de la vivienda, número 1. Número 2, el rezago en cuanto a los servicios, ¿no? Si bien algunas de las recomendaciones es un lavado constante de manos, pues bueno, en algunas ocasiones no tiene ni siquiera agua potable disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que estas son áreas de oportunidad que se pueden
aprovechar y que pues finalmente vamos encaminados hacia tener una mejor calidad de vida, ¿no? Finalmente creo que es muy importante que exista una inversión por parte de los privados que ayuden a este crecimiento de las ciudades, a esta generación de empleo y sobre todo contribuir un poquito ante estos retos tan fuertes que tienen los gobiernos, ¿no? En cuanto a recortes presupuestales, por ejemplo, y que pues finalmente todos estamos como que en la misma línea, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte y les agradezco mucho y finalmente creo que es muy valiosa la información de Costa Rica porque podemos ver hasta dónde va el desarrollo, si hacia las costas, hacia este crecimiento industrial y pues seguimos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Don Carlos, su resumen. Sí, claro, totalmente de acuerdo, coincido con los dos, con Tomás y Catalina. Mucho gusto, Catalina. Es importantísimo esto que ella acaba de decir. Si no controlamos el desarrollo o el crecimiento, que se parecen, pero no lo mismo, yo siempre lo digo cuando estamos en reunión de la mesa de enlaces técnicos municipales de la región Cartago. Si no hacemos esto, vamos a tener casas hasta en la entrada del volcán, en el cráter. Vamos a llegar con casas al mar. Entonces, esa metáfora que nos hacían los maestros en la maestría, ese fenómeno de la mancha de aceite que es cuando se riega, podría llegar a todos los perímetros del país. De ahí la importancia de este webinar. Es importantísimo definir qué son datos y cómo se manejan los datos técnicos y dónde nacen los datos, ¿verdad? De ahí que la academia, convencida a razón de que tenemos interacción constante con los gobiernos locales, estamos clarísimos de que el apoyo científico para la toma de decisiones a los gobiernos locales es estratégico. Y ahí, permítanme dar una acotación, lo dijimos en la presentación. Vamos a ver, los gobiernos locales, las municipalidades, el consejo municipal, los regidores, son la autoridad para tomar las decisiones en ese sentido. De ahí que nos hemos preocupado montones para visitarlos a todas y a todos, cada uno en su tiempo, para explicarles por qué es importante tener datos, conocer qué es un indicador y para qué les puede servir a ellas y a ellos, precisamente para lo que decía doña Claudia, para tomar decisiones en política pública, porque de ahí nacen y ahora sí nosotros ayudarlos a instruirse toda vez que se tomen los acuerdos y articular esos esfuerzos académicos, municipales, con la institucionalidad, que en este caso pues tiene que ser con el ente rector, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con el cual hemos hecho una línea de trabajo muy importante, como ustedes la pudieron haber denotado en esas presentaciones que hemos venido dando. Hay un mismo concepto, hay una misma filosofía, estamos conscientes de que sin datos no podemos tomar decisiones y que sin la institucionalidad, es decir, todos hablando el mismo idioma, comprendiéndonos y respetándonos, podemos llegar a un mejor proyecto de vida para todas y todos los ciudadanos. Tan solo, por ejemplo, de que la señora ama de casa, que es jefa de hogar, no camine 2 kilómetros en un aguacero para tomar el bus para ir a trabajar a un trabajo noble, por ejemplo, en una casa. Entonces, en tanto le demos a ella mejores facilidades para que ya no tenga que ir tan largo, sino a más o menos 500 metros, ahora sí tome su bus en un lugar adecuado y se transporte a otro lugar con calidad de vida y pueda regresar a un tiempo corto a su casa para estar con su familia. Eso es muy importante porque ese es el producto más importante, el bienestar dentro del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, totalmente de acuerdo con don Tomás, los datos son fundamentales, convertirlos en decisiones. Muchísimas gracias, don Carlos. Finalmente, Natalia, tus conclusiones. El proyecto en sí no es solo importante para el INBU. A pesar de que al INBU lo posiciona en unirse a toda esta reforma tecnológica, la cual día a día nos está ayudando, con todo esto del COVID viene a ser una gran herramienta. Ya no es necesario, por ejemplo, que instituciones como municipalidades, como lo recalcaba don Carlos, tengan que estar generando ese monitoreo tan presencial, sino que pueden monitorarlo a través del SIC y generar esta priorización
de servicios, de política. Sin embargo, cuando nos vamos a una simple persona que está con sus sueños de construir su hogar, de plantarse en algún lugar, de crecer, esta herramienta le da a ellos la posibilidad de tomar una mejor decisión. Es decir, no solo estamos dando un paso, sino que todos creamos una escalera en la que nos vamos beneficiando, porque desde el eslabón más débil hasta el más fuerte van a generar o van a arrastrar este beneficio que se va haciendo como una bola de nieve. En realidad, todo el manejo ágil, expedito de información siempre va a ser una ganancia para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Natalia. Y bueno, este es el primer informe de los muchos que estoy segura que vendrán. Esta es la primera fase que culminará en un geoportal que permitirá ir viendo el crecimiento año con año. Esto es un proceso paulatino, pero que esperamos poderlo ver próximamente. Y antes de finalizar, deseo invitarles el próximo lunes 26 de octubre a las 9 de la mañana a nuestro programa mensual de A un Clic, donde vamos a explicar cómo utilizar la plataforma digital de visados para que literalmente usted a un clic de donde se encuentre pueda enviar sus trámites de alineamientos y visados sin necesidad de salir de su casa o de su oficina. Además, recuerde informarse a través de nuestros canales oficiales www.imbu.go.cr, donde hoy se va a encontrar colgado este documento que acabamos de ver. Y además, dentro de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter, donde vamos a colgar también este seminario para que usted lo pueda repasar, lo pueda compartir o lo pueda ver desde el inicio. Quisiera agradecer a nuestro panel expositor por acompañarnos, a don Tomás, a doña Catalina, quien sacó su ratito desde el DF, a don Carlos y a Natalia, quien en este momento voy a detenerme un momento porque ella es parte de un grupo de profesionales muy comprometidos que tiene la institución y en este punto, en materia de ordenamiento del territorio y urbanismo en general, de un grupo multidisciplinario donde se construyen estas cosas, donde existen geólogos, donde existen topógrafos, donde existen ingenieros y arquitectos que permiten este análisis tan rico que a partir de este año vamos a empezar a tener anualmente. Así que a ustedes, quienes se conectaron esta mañana y a quienes nos van a ver a través de la plataforma de Facebook del IMBU y de don Tomás, les agradecemos. Recuerde, cuidémonos mientras trabajamos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.